voy a hablar de la biografía de Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México. Carlos Salinas de Gortari nació en 1948, hijo de Raúl Salinas Lozano y Margarita de Gortari. Él junto a su hermano crecieron en un entorno 100% político, incluso cuando su madre lo presentaba ante la sociedad, lo presentaba como el futuro presidente de México. Cuando los hermanos tenían 5 y 3 años respectivamente, y mientras estos jugaban en su casa con una pistola, esta se accionó por accidente y mató a una trabajadora doméstica dentro de su hogar. El padre, Carlos Raúl Salinas, fue secretario de la Industria y Comercio en el sexenio de Adolfo López Mateo. Estudió asimismo también Carlos Salinas de Gortari en la Escuela Nacional de Preparatoria. Después ingresó a la Facultad de Economía de la UNAM en 1986. En 1972 y 1974 estudió en Harvard, donde tuvo maestrías en Administración Pública y Económica Política. En 1978 alcanzó el doctorado de Economía y Política y Gobierno dentro de esta misma institución de Harvard. Fue profesor de la UNAM, del ITAM y del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Ya en México, en el año de 1971 a 1981, fue designado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Durante su estadía en la UNAM, se hizo de muy buenas amistades del ingeniero Miguel de la Madrid, el cual, cuando llegó al poder en 1982, designó a Salinas al frente de la Secretaría de Programación y Presupuesto, año cuando inició el grupo de los famosos tecnócratas, grupo de jóvenes de la alta élite de México que había recibido estudios en los Estados Unidos. Y su nombre provenía porque presumía su conocimiento para manejar las variables económicas del país, y de entre ellos el más destacado era Salinas, ya que en 1987 fue designado para suceder a la Madrid. En las elecciones presidenciales de 1988, el PRI se enfrentó a dos grandes contendientes y fuertes en ese momento. Por un lado, por el Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y por el PAN, Manuel de Jesús Urquía de Rincón. En los resultados preliminares favorecieron a Cuauhtémoc Cárdenas, pero después de la famosa caída del sistema, entre comillas hablando, los resultados se movieron poniendo a la cabeza a Carlos Salinas de Gortari en un 50%, y el 1 de diciembre de 1988, Carlos Salinas de Gortari tomó la presidencia, día mismo en el cual Carlos Salinas mandó a quemar los paquetes de la votación dudosa que estaban resguardados en la Cámara de Diputados. Ya en 1982 logró la reducción de la deuda externa, pasando de un 63 a un 22%. En 1994 inició la privatización de las 1.000 empresas que poseía el gobierno, entre ellas la venta de Telmex a través de una subasta pública, la cual ganó el Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim. Privatización de la banca mexicana, de Altos Hornos, aerolíneas mexicanas e incluso puertos marítimos. Con esto logró una recaudación de 13 millones de dólares, los cuales fueron destinados para pagar la deuda pública. Asimismo, restableció las relaciones diplomáticas con el Vaticano y con los miembros de la Iglesia Católica. Incluso recibió al Papa Juan Pablo II en 1993. Reformó la ley agraria de nuestro país para que se permitiera la división y venta de las tierras ejidales, lo que impulsó la modernización del campo e implementó un programa PRONASO. En 1992 logró la firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos, consolidándose como el bloque comercial más grande de su tipo en aquella época, firmado por George W. Bush por Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, Marion Bourgeois. En 1990 inició el programa Solidaridad, famoso en implementación de él, y se convirtió en eje de la política de Salinas, y cuyo objetivo se centró en la lucha contra la pobreza extrema, ya que en su sexenio por primera vez en California, un candidato opositor había ocupado un cargo político en la gobernatura del PAN. Pero el PRI no se dejó que perdiera otros estados como lo fue Guanajuato y Michoacán, por lo cual se empezaban a verle las manos negras. En 1993, en el aeropuerto de Guadalajara, es asesinado el cardenal Jesús Posado Campo, aparentemente confundido por un capo. Y en 1923 inicia el levantamiento de una guerrilla en Chiapas a cargo de un grupo de indígenas pobres denominados Ejército Zapatista de Liberación, el cual era dirigido más ni menos por el comandante Marcos.
El 1 de enero de 1924 apareció ya oficialmente el EZLN, el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, lo cual causó revuelo no solo en el país, sino en los mercados exteriores, por la creación de una guerrilla. Por esto mismo, Salinas inmediatamente mandó la orden para contraatacar y lanzó un ataque armado para acabar con el grupo, pero la presión social y política y económica lo orilló a decretar una amnistía. Días más adelante, Carlos Salinas postuló a Luis Donaldo Colosio para que se en la presidencia. Pero para sumar más problemas en su inestabilidad política, la campaña de Luis Donaldo Colosio empezó a tener problemas, y esto principalmente porque en sus discursos se oponía a los ideales políticos de Salinas. Es por ello que surgió el nombre de Narco Cedillo. Y casualmente, el 24 de marzo de 1924, murió asesinado Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, Tijuana. También José Francisco Maciel, excuñado del presidente, fue acribillado cerca del Monumento de la Revolución. Es por eso que todo este clima que se vivió en ese momento propició a lo que en México conocemos como el error de diciembre, y así conocido en el exterior también como el efecto tequila.